la unidad 5, integración numérica. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Lo que es la teoría del error, la solución de los sistemas, solución de ecuaciones y ecuaciones no lineales, solución de sistemas de ecuaciones, interpolación y ajuste de curvas. Recuerden que hay dos cosas que se mezclan ahí, que es interpolación y ajuste de curvas. ¿Ya? No son lo mismo, pero las técnicas son más o menos parecidas, que se toma una nube de puntos y a partir de ahí se aproximan las funciones. Ya, ¿qué es lo actual? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Integración numérica. Esta unidad es bastante rápida, porque se van a dar cuenta que son cálculos bien directos sobre los puntos, más que nada son cálculos de área, y donde aparecen las fórmulas del trapecio y de Simpson, y después a partir de esas fórmulas uno utiliza unas fórmulas que son compuestas, que son composiciones de las anteriores, ¿ya? Específicamente sumatorias. Después vamos a ver lo que son las formas de Newton-Cotes, que en general también la fórmula de Simpson, por ejemplo, y trapecios son Newton-Cotes. Y después vamos a finalizar con lo que es coeficientes indeterminados, que es otra manera de calcular las integrales. Ya. Como recordatorio, sabemos que la derivada de alguna manera se puede calcular de distintas formas, pero en la práctica lo que define la derivada es la tasa de cambio, ¿sí?, que existe en una función. ¿Y cómo se hace esa tasa de cambio? Bueno, uno toma dos puntos de control y establece la pendiente que existe en esa recta. Cuando los puntos empiezan a achicarse, prácticamente esa recta es tangente a la curva en ese punto, que es lo que se describe en esta imagen que está acá. ¿Ya? Que si bien nosotros tenemos una definición analítica de lo que es la derivada, ¿ya?, eso se puede representar de manera numérica. Entonces, cuando ustedes ven estos delta, lo que está diciendo es diferencia. Aquí está diciendo cómo varía, o cómo es la variación de y respecto a x. Eso es lo que en definitiva lo que uno está haciendo cuando calcula una derivada. Si se fijan, uno divide la distancia que está acá por el desplazamiento de los puntos. ¿Sí? Ya. Entonces, esto en general es lo que se aplica cuando se calcula integral. Recuerden que la integral es la antiderivada, si uno lo ve de esa manera. ¿Ya? Y en viceversa también funciona de esa manera. ¿Ya? Entonces aquí se ponen algunos ejemplos de lo que es el cálculo de las derivadas. ¿Ya? Donde evidentemente si el límite de x tiende a 0, esto prácticamente es el mismo punto. ¿Sí? Pero en la práctica, para poder calcular una derivada, los puntos no pueden estar a distancia 0, sino una distancia menos chiquitita. ¿Ya? Pero no 0. Sobre las derivadas numéricas, bueno, todas derivan de las derivadas analíticas, donde la más común es la que proviene de la teoría del límite, que esto es lo que aparece acá arriba, que es la que ustedes conocen. En este caso, h es el desplazamiento del x, ¿sí? Y a esto se le asocia un error, que el error está asociado a la distancia de los puntos. ¿Sí? Entonces, uno tiene, cuando calcula derivadas, uno las puede calcular hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí está hacia la derecha, esa es hacia la izquierda. Pero en general, el error, si recuerdan, cuando se aproximaba una función, es el resto de la representación de esa función. Acá es algo muy similar, donde se fijan, el error, dependiendo del orden de nuestra derivada que queremos calcular, va a ser el resto. ¿Ya? Entonces, como a medida que estos componentes se agregan a la derecha, cada vez estos van a ser más pequeños, uno asume la cota superior del error. Entonces, por ejemplo, si aproximo mi derivada con estos tres elementos, el error va a ser ese que está ahí. ¿Ya? Entonces aquí se pone un ejemplo de la derivada hacia la derecha, el valor central de una función y la derivada hacia la izquierda. ¿Ya? Para poder obtener nuevas fórmulas a partir de estas aproximaciones, donde si se fijan se hizo la expansión de Taylor para el error, aparecen estas otras formulaciones, ¿ya? Que no es más que las diferencias de funciones, ¿sí? Este punto que está acá es un punto que está contenido del intervalo. Generalmente si hago en el intervalo entre A y B, este punto X
esta función que está aquí, este valor está dentro de A y X, no está en los extremos. Con eso uno puede evaluar más o menos cómo es el error de la aproximación. Y si se fijan, se relaciona con la derivada. Es decir, una derivada mayor me va a implicar que esto va a tener un error mayor. Y eso lo vimos en las primeras presentaciones, donde si existían funciones que se disparaban hacia, por ejemplo, una exponencial, ¿ya? Valores que son cercanos entre ellos tienen gran variación, pues imagínense los que son más lejanos, ¿ya? Entonces, eso más o menos está expresando acá que al final el error de las derivadas va a depender de cómo están estructuradas las funciones, como es su tendencia. Recuerden, la segunda derivada me va a indicar si mantiene el signo o cambió la función, ¿sí? Entonces, una manera de analítica de conocer esta aproximación de la derivada es la clásica del límite, donde ahí está el error. Ahora, uno lo pasa esto a numérico, ¿no? Entonces, a medida que uno aumenta el orden, ¿ya?, de la precisión que uno quiere obtener, si se fijan en la anterior, llegaba hasta la segunda derivada, ¿cierto? Orden 2, y ahí está el error, ¿ya? Ahora, si esto es orden 3, bueno, mi expresión de derivada va a quedar hasta acá, y este pasa a ser el error, ¿sí? Entonces, si ven acá abajo, aquí está la formulación ya para una derivada de orden 3, donde está derivada por la derecha, derivada por la izquierda, dividido por 2 veces h. ¿Por qué? Porque hay 2 desplazamientos, menos el error de tercer orden, si se van fijando. Entonces, una forma de recordar estas fórmulas es conocer la versión básica, cómo se construye, ¿sí? Esto después uno lo pasa a hacer algoritmo y ya no lo recuerda más, pero de alguna manera es importante conocer cómo se obtienen estas otras fórmulas y qué representan el error, ¿ya? Entonces, esta que está acá abajo es la que se conoce fórmulas con diferencias centradas, ¿sí? Después se van a dar cuenta que esto también se aplica para resolver ecuaciones diferenciales con diferencias divididas, diferencias finitas, etc. Ya. A medida que aumentamos el orden, mismo procedimiento anterior, ¿sí?, que se tiene los dos extremos, la variable central, o sea, la función central, después se acomodan las variables y llegamos a estas expresiones que están acá abajo, si se fijan, esta que está acá. Ya esta es más precisa que la clásica que ustedes conocen, que es esta que está acá, ¿sí? Entonces lo usual en los métodos ya empezar a ocupar estas que están aquí. Van a tener mayor precisión, ¿sí? Ya. Habiendo dicho eso, aquí aparece la última formulación, ¿ya?, que es para la fórmula de diferencias centradas, para la segunda derivada. Entonces ahora pasamos a lo que es integración. Ya que recordamos lo que era derivada, pasamos a lo que es integración. Bueno, la integral, ¿qué es lo que representa? Bueno, es en sí el área bajo la curva definida por 2 puntos, ¿ya? Aquí tenemos f de a y ahí está f de b, ¿sí? Entonces, el calcular la integral es el trabajo de ver cuál es el área dado una curva. Ahora, ¿cuál es la relación entre la derivada y la integración? Bueno, su relación inversa. Y aquí se pone un ejemplo, que supongamos que tenemos los datos del tiempo, ¿ya?, de un objeto, puede ser caída libre, ¿ya?, y esta es la distancia recorrida, ¿sí? Ahí está indicando que en el segundo 0 prácticamente está en el mismo punto, y por ejemplo en el segundo 4 ya esto está llegando cerca de valor 100 de distancia, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, si uno quisiera medir la velocidad de esto, dado esta función, acá hay una función. Uno puede tomar esos puntos y calcular las derivadas, la diferencia que existe en el f de x, f de a sería ahí, y f de b sería acá, ¿ya? Y eso no sería, o sea, en la práctica sería, ¿cuánto es la distancia que está recorriendo en y en un tiempo determinado? Si ustedes se fijan, eso es velocidad, que uno lo podría medir en metros partido por segundo. Entonces, en definitiva, la derivada me está diciendo, para este caso particular, cuánto es la distancia recorrida dado un intervalo de tiempo.
Entonces, si uno tiene esto, si uno quisiera saber específicamente la posición de esto, uno podría integrar acá, ¿sí? En función del tiempo. ¿Por qué? Porque yo quiero, de alguna manera, ocupar la otra variable, que no es el tiempo, ¿sí? Que es lo que está acá. En otras palabras, decir, dado un tiempo t, ¿a qué distancia recorro? Entonces, si uno integra esta formulación de la que está acá arriba, bueno, obtiene la distancia. Y eso es lo que representa el área. Ese cálculo numérico que va a aparecer ahí va a representar la unidad que en este caso es distancia. Porque aquí estamos diciendo, calcule el área de la velocidad, ¿cierto? En función del tiempo. Entonces, al hacer este cálculo, evidentemente se va el tiempo y nos queda la distancia. ¿Eh? Ya. Ahora, ¿cuál es el problema que empieza a aparecer acá? Cuando uno tiene funciones y la quiere llevar a cálculos numéricos, uno no aplica las funciones analíticas directamente. ¿Por qué? Porque no todas las funciones de alguna manera pueden ser descritas con una ecuación analítica, sobre todo si tengo solamente valores, puntos observados. ¿Ya? Uno no podría saber a ciencia cierta cuál es esta función. Y ustedes ya vieron en la unidad anterior que una forma de escribir esta función es a través de los polinomios de interpolación o el ajuste de curvas. ¿Ya? Entonces, una manera de aproximar esta integral es aproximarla por trozos, ¿cierto? Entonces, aquí se muestran trozos rectangulares, pero aquí empieza a aparecer un error en esas zonas de acá. Entonces, las diferentes técnicas que se van a ver en esta presentación apuntan a estudiar y ver cómo reducir ese error a medida que uno calcula la integral. Ahora, si nosotros no tuviéramos problemas computacionales y la computación fuera casi instantánea en su cómputo, ahora que apunta un poco la computación cuántica y algunas de ese tipo de cosas, uno podría tal vez evitarse eh, ocupar todas estas fórmulas y simplemente hacer una sumatoria de todas las rectas que están acá a una distancia muy pequeña de x. Pero eso es súper ineficiente, porque si se fijan entre a y b, yo podría tener infinitos números. Y ese infinitos números implica una sumatoria de mucho costo computacional en el sentido que tengo que sumar muchas veces muchas líneas. ¿Cierto? No sé si me capta un poco la idea. Por ejemplo, aquí tengo 6 cuadrados, ¿cierto? Y supongamos que cada unidad vale 1. Significa que de aquí a acá hay un 1. Si eso lo divido por 10, me vale 0,1. Entonces sería 0,1 por la altura, ¿cierto? Más 0,1 de nuevo por esa altura. Y así sucesivamente. Esa es la integral que les digo yo. ¿Ya? Uno podría aproximar eso así, pero evidentemente uno está haciendo demasiado cálculo al respecto. Entonces, lo que uno trata de ver es cómo poder obtener de alguna manera un indicador de cómo podría yo aproximar esta función que está acá arriba. Y ahí entran los métodos de interpolación. Ya, y aquí aparece el concepto de Newton Code. Newton Code en general se refiere a casi todas las fórmulas de integración. Pero antes de explicar más o menos Newton Code, vamos a explicar lo que es la integración en sí. Bueno, ¿qué es lo que es? ¿Cómo uno aproxima una integral? Bueno, aquí está la fórmula analítica y esta es una aproximación donde aparece f de n. En la práctica esto debería decir p de n, porque lo que uno está haciendo está aproximando esta función que está acá con un polinomio de grado n, que es lo que está acá abajo. Entonces, supongamos que nosotros aproximáramos con un polinomio de grado 1, la integral es esta imagen que está acá, esta de grado 2, ¿ya? Y esta de grado, no, esta ya es lineal. Pero miremos estas dos. Si bien acá hay una aproximación, evidentemente si uno hace este cálculo del área tengo todo este error que está acá. La pregunta es, bueno, ¿cuándo ocupar una fórmula u otra? Bueno, en la práctica lo que se hace es lo que aparece en la tercera figura. Se subdividen los intervalos y se hacen cálculos locales. Ya después, en las últimas unidades, incluso en la siguiente unidad, vamos a ver algo que se llaman algoritmos adaptativos, que se adaptan a la forma de las curvas. ¿Ya? Entonces, lo que uno trata de hacer aquí es ver cómo puedo calcular esta integral
pero tratando de reducir el error que se me produce cuando aproximo con diferentes funciones. Evidentemente, esta tiene mucho menor error que esta acá, ¿ya? Que es la diferencia entre la función, ¿sí? Y esta ahí. Entonces, para lograr estos objetivos existen varias técnicas. Unas son que trabajan con los puntos que están en el intervalo, fíjense, del A y B, uno contempla todos los puntos, y hay otras que no tienen todos los puntos, pero uno puede aproximar a partir de algunos que están dentro de esa integral. ¿Ya? Bueno, estas se conocen como formas cerradas y formas abiertas. La más usual es esta que está acá, ¿sí? Porque uno conoce más o menos el intervalo de integración. Esto es cuando o falta información o quiero de alguna manera tener una proyección de ese cálculo. Ahora, si se fijan aquí aparece un problema porque si tengo mal definido el polinomio, posiblemente, o sea, los datos del polinomio me va a indicar de que esta función baja, pero la práctica no está bajando. Entonces, cuando uno hace los cálculos integrales, lo importante es definir sobre cuál intervalo va a ser calculada esa integral. ¿Sí? La regla del trapecio. La regla del trapecio es la forma más básica de calcular un área bajo la curva. ¿Ya? Y esta fórmula es más o menos sencilla de recordar, porque si ustedes se fijan, esto que está acá es la mitad de un rectángulo. Si uno proyecta esta altura a esta zona de acá, va a quedar así. Entonces se me forma el área de un rectángulo, que sería base, perdón, base por altura. La altura que sería B más A. Este es B más A. Entonces sería B más A por A más B partido por 2. Y esto es lo que aparece en esta fórmula que está aquí, que es la del trapecio. ¿Cuál es el error del trapecio? Bueno, es la fórmula que aparece aquí. Y si se fijan, ¿qué pasa si tengo una función de esta manera y solo calculo los extremos? Aquí está siendo súper extremo en el cálculo del error. Evidentemente el error es inmenso, porque de alguna manera con 2 puntos, prácticamente una función de este tipo me va a traer muchos errores si en los extremos por lo menos tiene 2 caídas esa función. ¿Ya? Entonces, para resolver esto, uno lo que hace es aplicar varias veces el trapecio. Por sí solo es, es un método bastante deficiente para poder calcular el área de las integrales, sobre todo de funciones que tienen variación. ¿Ya? Me refiero a variación en su derivada, variación positiva, variación negativa. Entonces, para resolver ese problema, lo que se hace es realizar la aproximación del trapecio por trozos, que es lo que se está representando en estas figuras que están acá. ¿Ya? Y estas fórmulas compuestas, esta fórmula compuesta que está aquí, si uno la quiere llevar a la sumatoria de trozos, es esto que está acá. Se transforma en esta ecuación. ¿Qué representa esta ecuación? Bueno, se le suma el elemento inicial, la función inicial, más el final, y se calculan todos los aportes intermedios. Si esta fórmula que está acá, ustedes la llevan a más trozos, cambiando los valores del A a B, y aquí sería x0, x1, x2, se llega a esta expresión que está acá. ¿Ya? Que esta es la fórmula del trapecio, pero para un número mayor de puntos. ¿Sí? Entonces, si uno tiene, por ejemplo, que aplicar esta regla para mayores puntos, esto es más o menos lo que representa esta ecuación que está aquí. Fíjense que h, ¿cierto?, es b menos a. Está partido por 2, pero como son más puntos, está n veces. Por eso que aparece el n ahí, ¿ya? Porque hay n veces este cálculo. Perdón, se calculan n áreas. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo esta es la altura promedio y aquí el ancho. Es una forma de interpretar esta fórmula que está acá arriba. ¿Sí? Y ahí está el error. Fíjense. Similar al que está acá, con la diferencia que se le agrega el n, ¿ya? Porque hay más de una integral. ¿Sí? Ya.
Siguiendo el ejemplo anterior, acá se hablaba de trapecio. ¿Pero por qué? Porque esta función es una función lineal de grado 1. Entonces, las siguientes fórmulas que vamos a ver es para grado 2 y grado 3. Ya, para grado 2 está el polinomio de grado 2, que yo necesito 3 puntos. 1, 2, 3. ¿Sí? Y el otro necesita 4. 1, 2, 3, 4 para que sea un polinomio de tercer grado. ¿Sí? Entonces, en estas dos se diferencian y lo que uno hace, reemplaza el polinomio, que en el caso anterior era una recta, ahora uno reemplaza la fórmula del polinomio y se van obteniendo las diferentes fórmulas. Esta es la fórmula para el cálculo de un trozo, ¿ya? Fíjense, x0, x1, x2, para un trozo. Es decir, esta parte que está acá, una de ellas. ¿Sí? Recuerden que aquí internamente hay un cálculo, ¿ya?, de 3 puntos. Entonces, para hacer esto extensivo a todos los intervalos, o a todos los segmentos, esta ecuación se transforma en esta que está acá abajo, ¿ya? Y esta es la ecuación compuesta de Simpson un tercio. Con esto, ustedes tienen una lista de puntos, que serían n puntos, los n puntos, ¿sí? Y se calcula la integral. Ahora, este es el error del método compuesto. Este es el error de un intervalo. Por lo general, uno va a ocupar siempre integrales compuestas, porque ya saben que prácticamente la integral entre dos puntos va a ser ineficiente, porque desconocemos cómo es la función. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula ya para Simpson un tercio. Y fíjense en ese detalle, segmentos pares. ¿Qué significa segmentos lo que está acá adentro? 1, 2, 3, 4, 5, hay 10. ¿Ya? El otro, que es de mayor orden, es la regla de Simpson 3 octavos. ¿Ya? Que se aplica con esta fórmula que está acá. Ahora, en general esta no se aplica tanto, pero sí se aplica para complementar según la cantidad de puntos el cálculo integral, porque esto está hecho para segmentos impar. 1, 2, 3. Entonces, un consejo, si uno tiene una función, por ejemplo, con segmentos impares, uno hace todo el cálculo con 2 tercios, perdón, un tercio en todo este segmento y en la última sección se hace con 3 octavos. ¿Sí? Porque van a haber segmentos impares, como se muestra acá. En otras palabras, si acá hubieran valor 11, a partir de aquí 1, 2 y el 11, ahí se hace 3 octavos y en todo el resto un tercio. Ya. Bueno, esta es la fórmula para la regla de Simpson de 3 octavos, ¿ya? Donde esto, después expresado como sumatoria, es lo que aparece acá abajo. ¿Ya? Y ese es el error de esta formulación, de esta de acá abajo. ¿Ya? Fíjense que en definitiva lo que uno está haciendo es calcular no trapecios, sino el área bajo estas curvas e ir sumando esas áreas. ¿Ya? Bueno, en resumen, para esta parte, la regla de los trapecios y la de Simpson son una clase de métodos de aproximar integrales que se llaman fórmula de Newton-Cotes. ¿Qué son las fórmulas de Newton-Cotes? Bueno, se expresan un poco acá. En definitiva, si se fijan, el cálculo de la integral, ¿ya?, de una función es aproximadamente igual a la sumatoria, ¿sí?, de distintas integrales, ¿ya?, dado esa función. ¿Cuáles son esas distintas integrales? Aparecen acá abajo. Fíjense, es la suma de áreas. Eso es lo que está diciendo acá. Suma de áreas, dado una función f de x, y. Y esto que aparece aquí no es más que el polinomio de Lagrange. ¿Ya? Que este es el polinomio de Lagrange, si se fijan. Acá abajo está el polinomio de Lagrange. Pero ese se calcula con la productoria. Entonces, si uno analiza esta imagen que está aquí, lo que uno está haciendo al final es una combinación lineal, donde lo que uno quiere obtener es el peso, de cierta manera, de la función en ese punto, jésimo punto. ¿Sí?
donde, por ejemplo, más adelante les muestro el ejemplo mejor, que en el resumen queda más o menos claro de que lo que uno está en definitiva buscando son los valores que tienen las funciones en las distintas posiciones. Si uno logra obtener bien estos valores, al final el cálculo integral se puede expresar como una combinación lineal, ¿sí?, de funciones por pesos. Bueno, aquí aparecen las reglas que ya vimos para el trapecio de Simpson. Estas se las dejo escritas para que ustedes las conozcan, pero nosotros nos vamos a enfocar en estas que están acá, ¿ya?, que esas son las fórmulas. Y recordar que h es el desplazamiento. Se dice b menos a porque asumimos que estamos en todo el intervalo y eso lo dividí n veces. Entonces, al dividir ese n veces, cada intervalo me queda a cierta distancia, que por lo general esta va a ser fija, ¿sí? Es una constante. En relación a esto que está aquí, si se fijan, esa es la formulación general de Newton-Cotes. Función multiplicada por un peso, que aquí era la integral. Una forma de aproximar eso es a través de la cuadratura de Gauss, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere hacer esta cuadratura de Gauss? Si ustedes se fijan, si bien uno tiene una función y el trapecio aplicado directamente sobre esta función me va a traer todo este error, uno podría mover estratégicamente estos puntos, ¿ya? De alguna manera estratégicamente estos puntos, y de alguna manera expresarlo como una combinación lineal, el cálculo del área, ¿sí? Entonces, acá empieza a aparecer otra imagen, donde si bien los puntos están dentro del trapecio, perdón, están más desplazados en la curva, el área del trapecio, esta se parece mucho más a esta que está acá. Entonces, lo que busca la cuadratura de Gauss o estos métodos es encontrar una posición donde tengo que mover estos X, ¿sí?, aplicar la fórmula del trapecio, y si estos se ajustan de manera precisa, de alguna manera a la integral de la curva, uno podría tener una solución exacta utilizando solo el método del trapecio. Pero para hacer eso hay que saber dónde mover estos puntos, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver en estas siguientes slides, que es otra técnica. Entonces, lo que uno quiere, en definitiva, si se fijan, es, dado dos puntos, encontrar cuáles son los pesos de esos puntos, y en específico tal vez encontrar dónde están esos puntos ubicados, ¿sí? Porque A y B son los extremos. A mí me interesa saber el área bajo la curva. Y sin importar si lo muevo, si el área es exacta, mi resultado está ok, porque es lo que quiero aproximar. Entonces, acá hay unos coeficientes que están por determinar. Entonces, este método se le llama método de coeficientes indeterminados. Si hay alguna duda, me interrumpen, ¿ya? Entonces, una forma de aproximar esto es tomando unas funciones base que pueden derivar de un polinomio. Yo voy a adelantar un poco aquí y después me voy a volver, porque en un resumen había quedado mejor explicar esta parte. Fíjense, aquí. Entonces, si uno quisiera aproximar una función de alguna manera entre dos puntos A y B, uno podría normalizar esa función A y B en otro dominio, ¿sí? En el dominio del menos 1 al 1. Es como decir el 0 al 1, pero aquí hicimos del menos 1 al 1. Y fíjense que ese f de x, uno podría aproximarlo con un polinomio. ¿Recuerdan la formulación anterior que decía polinomio multiplicado por peso? Bueno, aquí está el polinomio. Sería este un polinomio de grado 3. 1 por x elevado a 0, me queda 1. El x cuadrado, x a la 3. Ahí están los coeficientes del polinomio, que pasan a ser unas constantes que se sacan de la integral. Como conocemos algunas cosas, que son estas áreas que están acá, uno al resolver ese sistema despeja esas constantes. Entonces, tomen atención en esta parte que está aquí principalmente, por eso me devolví a esta slide, porque aquí explica cómo uno genera este sistema que está acá. Entonces, ahora, volviendo a esta presentación que está acá, uno podría
asumir, fíjense, aquí está el i igual 1. Este sería i igual a x. Después vendría el x al cuadrado, porque son los componentes del polinomio, y x a la 3. ¿Cuál es el área que está acá? Bueno, el área de esto es 2, porque si se fijan, tengo 1 por 1 más 1 por 1, eso me da 2. ¿Sí? Ahí está el área. Entonces, para este caso particular de acá arriba, para que eso me dé 2, ¿cuánto debería valer C0 y C1? Bueno, 1. ¿Sí? Por eso ahí muestran que vale 1. Bueno, el cálculo de esta integral, si se fijan, como se anula con los signos, esto pasa a ser 0. ¿Ya? Después viene la integral de x cuadrado. Ya, si uno la calcula, este sería x a la 3 dividido por 3, ¿cierto? Entonces al reemplazar, como los valores a reemplazar son 1 y menos 1, ¿sí? Me va a quedar 1 menos menos 1, me queda 2 partido por 3. Y en la otra me queda 0 porque está el 1, recuerden, menos 1, 1, menos 1. Entonces vuelve a aparecer una resta que queda igual a 0. Entonces, siguiendo esta línea que está aquí, se forma este sistema que está acá. Bueno, al resolver este sistema, se obtienen, para esta función, para esos puntos, se obtiene que x0 y x1 valen menos 1 raíz de 3 y 1 raíz de 3. ¿Qué me está diciendo esto? Fíjense los números, 0, menos 0,5 y 0,5. Me está diciendo que en esta función el primer x está en menos 0,5 y el otro está en más 0,5. ¿Sí? ¿Y cuál es la gracia de esto? Esto genera una función que es esta que está acá. Si ustedes se fijan, aquí ya me dio x0 y x1, si estoy trabajando con dos extremos, a, b, y f, ¿qué es lo que sería? Bueno, sería el polinomio por el cual estoy aproximando esta función que está acá. ¿Ya? Que puede ser algún polinomio que se obtuvo con Lagrange, etc. Entonces, esta es una fórmula directa que permite calcular la integral de una función definida en el dominio menos 1, 1, para cualquier polinomio. Ahora, si uno quisiera aplicarlo en otro dominio que no sea menos 1 y 1, lo que uno hace es desplazar las distancias. Y ahí uno aplica estas fórmulas que están acá abajo, cambia un poco las expresiones, pero en general el cálculo se puede aplicar sobre esta misma función. ¿Sí? Eso es lo interesante de esta cuadratura. Ya. Un ejemplo, bueno, ahí hay un ejemplo numérico, que supongamos que este es el polinomio. Se tienen los puntos, se hace para un punto arbitrario. Ahora ya no estamos trabajando sobre menos 1 y 1, sino que sobre 0 y 0,8. Bueno, cambiamos la representación del x, ¿ya? Para obtener de alguna manera las posiciones, donde están las diferencias, se aplica la fórmula, ¿ya? Y aquí se dan los coeficientes de esas funciones. Fíjense, para 2 puntos, para 3 puntos, 4, 6 y así sucesivamente. Esto es para trocitos, recuerden, es para un trozo, asumiendo que vamos a integrar por trozos. Sería un error integrar sobre toda la curva, ¿ya? Porque el método están diseñados para aplicar a distancias cercanas del x. Ahora, si esto evidentemente es una recta, perdón, una recta creciente, si lo ven así, como el trazo que estoy haciendo, uno podría determinar, bueno, ¿cuál es la pendiente en A? ¿Cuál es la pendiente en B? ¿Cuál es la pendiente al medio? Si uno dice que si la pendiente prácticamente en esos 3 puntos es igual, uno podría asumir de que es una recta. ¿Sí? Entonces, al ser una recta, el área del trapecio es exacta. Ya no tendría error. Ya. Siguiendo con este ejemplo, acá si se fijan, a medida que uno agrega más puntos, evidentemente aparecen más números de control, ¿sí? Pero los errores tienden a ser cada vez menores. Esto está asociado a un trozo, utilizando 5 puntos, un trozo, utilizando 4 puntos, y estos son las incógnitas. A diferencia de los métodos de Simpson
Y del trapecio, aquí la incógnita son los puntos. ¿Dónde están ubicados? Evidentemente estos pesos también van a aparecer. Entonces tengo el C y el X. Volviendo a la nomenclatura anterior, al final estamos tratando de aproximar la integral con una denominación de esa manera. Ya, en resumen, bueno, cuando uno quiere hacer la integración o el cálculo de integración, esto es la suma de dos funciones. Esta representa el error y esto que está acá representa la cuadratura de Gauss, si se fijan, donde ahí están los pesos y ahí está la función. Esto es interesante porque de alguna manera, si uno logra eficientemente encontrar esos pesos, prácticamente esto que está acá se acerca mucho a la integral analítica. ¿Por qué se acerca mucho? Porque puede tener un error, pero los errores son 10 elevado a la menos 10 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, si uno analiza las funciones que vimos del trapecio, si se fijan, el trapecio va a expresar esta función que está acá, pero tiene dos pesos, donde los dos pesos son iguales, que en definitiva el peso vale H2 para el caso de trapecio simple. Y ahí están los pesos. Para el caso de Simpson simple, se agregan otros pesos más, pero son estos que están aquí. Son los que se obtienen en la formulación. Fíjense, ahí está el 4 tercios. Y el otro H tercio. Entonces ahí están los pesos. Por eso, en definitiva, todos estos métodos son Newton-Cotes, porque se hicieron cálculos de coeficientes indeterminados, pero prácticamente con fórmulas directas, estas dos. Simpson 3 octavos. Ahí están los pesos. Y ahí está el otro grupo. Entonces, si se fijan, ahí hay una sumatoria de 4 elementos por pesos. Para el Simpson 3 octavos, habrían 4 elementos. Y de Boole, que no la vimos en profundidad, pero se las comenté, bueno, ahí están los pesos. Bueno, sobre el resumen de la cuadratura gaussiana, lo que uno trata de hacer es, teniendo un dominio en A y B, haciendo el cambio de variable de los valores de X dados esos dos puntos. ¿Y por qué ese cambio de variables? Porque estoy evaluando entre menos 1 y 1, pero quiero evaluar entre entre A y B. Entonces, al hacer esos cambios, a nivel teórico, uno tiene esta expresión, si se fija, entre menos 1 y 1, los pesos, mis incógnitas. Como eso se expresa como un polinomio, aparece esa formulación con la cual aparece ese sistema, que al ser resuelto me da esas dos variables. Entonces, esta formulación que está acá es importante que la recuerden, porque para un dominio entre menos 1 y 1, esto prácticamente da una solución exacta, donde f, en este caso, sería el polinomio de Lagrange, o polinomio de grado n, que ustedes ocupen para aproximar. Es una forma muy rápida de calcular. Después lo que hay que hacer ahí, bueno, el cambio de variables, ¿cierto? La y el b. Entonces, esa sería todo lo que es relacionado con integrales. Como tal, como les dije, es una unidad súper corta. ¿Por qué? Porque más que nada se va a aplicar cuando ustedes resuelvan ecuaciones diferenciales. Entonces, en la próxima clase, nosotros ya comenzamos con lo que es solución de ecuaciones diferenciales y partimos con los problemas de valor inicial, donde ya en esta parte uno empieza a aplicar algunas fórmulas de integración, ¿ya? Trapecio y Simpson. Después pasamos a Runge-Kutta, donde se aplica Simpson 3 octavos y otras formulaciones más, de mayor orden. Después vienen los métodos multipasos, que en general un paso es para predecir algo y el segundo paso para corregir. El adaptativo, que si bien son métodos sencillos, son bastante útiles. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tengo dos funciones integral, que no es así y otra es así, evidentemente esta que está acá, si yo la quisiera dividir,
podría ser una división eficiente en 3 cálculos de trapecio de esa manera. Pero esta que está acá debería tener muchas más trapecios para poder obtener una función. Fíjense, ahí hay un trapecio, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro. Bueno, aquí debería haber otro más. Bueno, si se fijan, ¿qué estoy haciendo con estos conteos? Esos puntos que estoy haciendo deberían ser los intervalos adecuados, el número de intervalos adecuados para integrar de manera correcta esa función. ¿Qué es lo que hace un método adaptativo? Bueno, va determinando cuándo hacer esas divisiones y cuándo no. Por ejemplo, si tengo una función de esta forma, prácticamente se no necesito dividir nada, porque el trapecio me da una solución exacta. Entonces, en resumen, ¿por qué comento eso? No toda función va a ser eficiente dividirla eternamente sus cálculos, o no eternamente, un número alto. Eso es ineficiente computacionalmente. Entonces, las técnicas adaptativas lo que busca es determinar cuánto es el cómputo que se necesita para obtener una integral con un error X. Después vamos a ver lo que es ecuación de recurrencia. Bueno, esto viene del área, se parece mucho a complejidad de algoritmos, porque lo que uno trata de hacer es transformar una serie de cálculos en una ecuación que sea directa en la cual se haya eliminado la recurrencia. Entonces hay muchas veces que uno puede, de alguna manera, una ecuación diferencial, antes de resolverla numéricamente, analizar si tiene recurrencia o no, y si la recurrencia se saca, en una pura iteración, uno tiene el cálculo de la integral. Que uno se da cuenta que no tiene por qué, o sea, no sería conveniente ocupar un método numérico de 100 iteraciones si en una iteración lo puedo resolver. Última parte, esta unidad está lo que es algoritmos numéricos para soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, donde nos vamos a enfocar un poco en esta parte que se acerca a los problemas reales. Y por ahí va a ir la prueba un poco, o sea, la prueba que se les voy a enviar más adelante. Pero ya la otra semana empezamos a trabajar a full con el laboratorio en el sentido de resolver problemas reales, ¿ya? Porque hasta ahora han hecho problemas experimentales, pero no hemos trabajado sobre ecuaciones reales. Ya. Esa fue la clase de hoy donde vimos lo que era integración.